Seguimos en Autotécnica Radio por Millennium. Doctor Anteodoro, explicó, creo personalmente que explicaste muy bien lo correspondiente a los derechos y la justicia a propósito de los accidentes de tránsito. Aunque me da la sensación de que es un tema probablemente un poco más complejo de entender. ¿Hay algo en particular, antes de que empezamos a debatir, que vos quieras aclarar al respecto? Yo creo que es un motivo de reflexión, es que lo que yo estoy diciendo con respecto a generar delitos de tránsito, le apunto esto. Básicamente, cuando se dan este tipo de situaciones, lo que tenemos es, el recorrido normal es educación, prevención y sanción. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, como todo lo que venimos discutiendo aquí en Autotécnica. Sin embargo, considero de que cuando el mal ya está tan arraigado, hay que cortar al principio para empezar a desandar un camino de coherencia, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo se corta? Porque vos me estás hablando de un futuro que es, o una situación que es ideal, pero que requiere un corte en principio. Bueno, déjame retomar. En ese proceso de educación, prevención y sanción tenemos dificultades. La educación genera años, generaciones. Por eso te lo digo. Bueno, 10, 15, 20 pero años. lo tenemos que hacer. Sí. Empezar hoy, porque si no le ponemos un límite, no lo logramos nunca. La prevención lo que genera y requiere son recursos. Recursos significa tecnología, gente en la calle, agentes de tránsito, más cámaras, en fin. Dinero, obvio. Tal cual, recursos. La sanción, lo que es casi inmediata, porque el sistema ya está. Ahora, cuidado cuando hablamos de sanción, porque si no caemos en lo que decimos. Sancionar no es bajar el martillo a cuánto comete un accidente, sino, señores, esto es así, pero apuntemos a cambiar una legislación, no le echemos la culpa a un sistema jurídico. No entiendo, lo que vos decís es como que ahora el juez lo que tiene es algo, me parece que esto debería ser así, en cambio vos lo que estás proponiendo es tipificar cada tipo de siniestro. Pero y acá me animo a decirles otras cosas, por favor, desterremos el uso de la palabra accidente. Sí. No hay accidentes, son siniestros de tránsito, pónganle el nombre que quieran, pero no son accidentes porque gran parte de la culpa de cómo estamos juzgando esto es por la palabra accidente, porque accidente es algo fortuito. Lo estamos tomando como que fue algo eventual, y una persona que viene en un Audi TT a 170 km por hora por una avenida no es un accidente, es muy probable que eso los ocurra. Eventos no son eventos, son acontecimientos. Exactamente, entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué hacemos como sociedad? Como sociedad también no hay que comenzar desde el comienzo, digamos, una redundancia, pero desde la educación. Tal cual. Creo que esa es la base para después, obviamente, entender y ser consciente de las cosas que hacemos arriba del auto. Yo ahí coincido con Alberto. ¿Sabés qué pasa, Jimena? Vos lo sabés bien. En CESBI estamos trabajando con la educación de los chicos. Claro. Pero ¿qué pasa? El chico es educado y cuando sale lo viene a buscar a la mamá en un ciclomotor y carga al hermanito y a él, los tres sin casco, y van en un ciclomotor y ven que no pasa nada. Entonces la maestra tiene 1 hora o 2 horas por año para hablarle de seguridad vial y la mamá todos los días lo lleva y lo trae en un ciclomotor sin casco. Sí, sin duda, pero también es el primero que le dice, papi, ponete el cinturón antes de arrancar, sin digamos. duda, si lo convences al chico, pero claro. Cuando la mamá dice cállate porque yo sé lo que hago, ahí muere el tema educativo. Claro, ¿no? Bueno, ahí también hay un tema de familia que está bastante desvirtuado. Es cultural. Bastante desvirtuado. Yo, y volviendo, retomo el planteo original. ¿Cómo cortar para empezar a modificar las cosas? Porque yo a lo que le tengo mucho miedo, en tren de modificar cosas con educación, con todo lo que hay que aportarle para que realmente haya un cambio. Si vos no cortás en algún momento, como para que el público, el gran público, comience a ver que hay un movimiento hacia algún lado, porque después los procesos son muy lentos. Te digo el ejemplo de España, vos lo traes. España tipificó los delitos. Sí. Tuvo una reducción notable de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque empieza a jugar una espada de Damocles sobre vos que se llama cárcel. No podés aducir desconocimiento. Si yo sé que hay una norma que me dice que el exceso de velocidad está penado con prisión, aunque sea de 1 día, sé que voy a ir a prisión. Tal cual. Esto se termina arreglando todo en la Argentina con dinero. Y está bien, es una doble vía. Tenés que ir a la cárcel y tenés que pagar lo que causaste. Pero, cuidado,
esa espada de Damocles. No es lo mismo estar pensando que yo voy manejando y va a pagar mi seguro, que mi cuerpito va a ir a una jaula. Sin duda. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar, a generar esa ley, que está el proyecto, repito, hace años durmiendo en el Senado. Y que además debería generarse un debate mucho más amplio. Sin duda. De muchas partes que opinen. Pero eso lo están pidiendo las madres del dolor desde hace años también. O sea, hay mucha gente damnificada de todo este tema que se meten en la cuestión porque les están poniendo su propia vida o la de sus hijos o de un familiar querido. Pero es lo que dice Alberto, si uno lo tipificara de otra forma, si tuviésemos una legislación específica para esto, que hoy es el auto, el tránsito, que forma una parte tan importante de nuestra vida y que no está, sería otro el cantar de el riesgo que asumimos. A mí me parece que el punto más neurálgico de esta situación es el tema del apoyo, porque acá el dinero siempre va para el mismo lugar, para la maniobra política de turno. Me da la sensación de que la política se lleva todo el capital que puede estar ahí boyando para buenas obras u obras de gestión, y se lo lleva a la política por X motivo que no vale la pena que por lo menos yo los trate. Pero Ricardo, mira esto. Nosotros no terminamos de convencernos de la gravedad. Nos estamos muriendo 8.000 tipos por año. Estúpidamente. 8.000 tipos por año. Y se están lesionando más de 100.000. Sí. En la hora que transcurrió este programa, se murió una persona en un accidente y se lesionaron 20. Y resulta que eso no es prioridad en una agenda política, como se suele decir, habiendo un proyecto dando vueltas ya y pudiéndose mejorar. ¿Por qué no hacemos esas leyes? Es un título más que agregar algo. No es un código nuevo, es un título más para agregar al Código Penal. Hablamos de 20 artículos, 30. La última reforma que se hizo fue por las picadas, que se sancionaron penalmente. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Alberto? Porque, por ejemplo, el siniestro con el avión que pasó en Aeroparque, que si no recuerdo mal hubo 67 muertos, tuvo una trascendencia infernal, son los muertos de 3 días en siniestros viales. Claro. 3 días. Pero pasa completamente desapercibido. ¿Por qué? Porque es uno acá, otro allá. Y entonces es difícil que haya una tragedia con 20 muertos, que eso sí nos pone a todos en alerta. Pero como está diseminado, como la culpa o la responsabilidad se diluye en el interior del país, por todos lados, nadie le da la atención que requiere. Lo que vos estás planteando me parece muy inteligente, que si uno tipifica el delito, no importa dónde estés, siempre es ley pareja para todos. Sí, porque vuelvo al principio elemental del derecho. Ahora, pero, si yo tengo la norma, te puedo obligar a que la respetes. Claro. Y si no la respetas, no te adecuas a la norma, te sanciono. ¿Sabes en qué estoy pensando en estos momentos? En esos pueblos del interior, generalmente, que están esperando como lobos que uno cometa la más mínima infracción, como por ejemplo, en vez de pasar a 40 kilómetros por hora, hacerlo a 42 kilómetros por hora por una zona urbanizada para cobrarte algo X determinado, la municipalidad de turno. Entonces, pensando en esas cosas, yo digo, lo que hace falta acá es una toma de conciencia, probablemente que va mucho más allá que implementar esa ley. Si el delito se tipifica y forma parte del Código Penal, las municipalidades salen de jurisdicción. Exacto. O sea, pero el control vale lo mismo. Lo que dice Ricardo, el riesgo es que alguien desnaturalice esto diciendo, como venía 42 en vez de 40, te caigo con todo el peso de esto, y como no confiamos demasiado en nuestras autoridades de control, esto se desvirtúe. Ni en nosotros mismos. Bueno, pero en que lo que necesitamos generar es que el legislador, que así se llama, el que haga la norma, la haga generando este tipo de situaciones especiales. Por eso, cuando uno ve un artículo común de un código, de nuestro Código Penal, hay incisos. Sí. Donde vos tenés una pena, pero hay incisos donde lo puedes entrar. El homicidio calificado tiene una cantidad de incisos, las lesiones. Es un tema que da para todo lo que. Para un programa completo. Da para muchísimo, como suele decir el ingeniero Garibaldi. Es un tema debemos que da seguir para insistiendo. mucho más. Nuestro pequeño aporte es este. Probablemente en algunos programas más volvamos con esto o con algo parecido, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha llegado a su fin una nueva edición de Autotécnica por Millennium. De mi parte, en reemplazo del ingeniero Garibaldi,
que no se sabe cuándo va a volver. Pero va a volver. Volverá, como dijo MacArthur, volveremos. El errante fugitivo. Les agradezco mucho haber estado a propósito con su atención con nosotros y además de agradecerle a la radio esta oportunidad que nos da en este horario tan particular. Lo mío vaya también para nuestro operador Pablo Vidal, que sufre lo suficiente con nosotros como para mencionarlo también. Siempre. No creo que disfrute. Es mentira. Es una risa falsa la de él. Que cumple con su función. ¿No? Risa falsa que tanto él como nosotros seguiremos manteniendo el próximo domingo. Gracias. En el regreso del domingo, te acompañamos a recorrer el mundo de los automóviles a la manera de Autotécnica. Tecnología clara y simple. Información y opinión profesional para conocer y hacer buen uso del auto, cuidar la ecología y manejar de manera mucho más segura. Si querés saber más, visita nuestra página web www.autotecnicaradio.com.ar. Allí vas a encontrar toda la información del programa, videos, artículos técnicos y respuestas a las consultas más frecuentes. Autotécnica, tecnología clara y simple.